Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que pueda hablar a nuestras vidas. Que nosotros podamos hoy oír el consejo que Dios tiene para cada uno. Señor, permite que podamos encontrar las palabras para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para poder traer, Señor, el pensamiento tuyo al pensamiento nuestro. Que no haya espinos que ahoguen la semilla que será sembrada, ni aves que la arrebaten. Que no caiga al camino, junto al camino de las emociones, pero que pueda, Señor, entrar a nuestro espíritu. Que Cristo sea revelado a través de ella. Que tu nombre sea glorificado y que ella pueda hacernos llevar más fruto y mucho fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, pueden sentarse los que están de pie. A pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, tenemos un ambiente extraordinario de alabanza en esta preciosa mañana. Y vamos a mirar, por favor, en nuestras Biblias, en la primera de Crónicas, el capítulo número 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 14. Verso número 8 en adelante. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, verso 8 en adelante. ¿Cuánto lo tenemos ya? Dice la Escritura: al enterarse los filisteos que David había sido ungido como rey de todo Israel, subieron contra él. Cuando David lo supo, salió a su encuentro y le hizo dos preguntas al Señor. La primera pregunta que le hizo: Señor, ¿debo atacarlos? Y la segunda pregunta: ¿los entregarás en mis manos? Le respondió. Ya vamos a seguir leyendo lo que sigue a continuación. Esta es una de las batallas, de las tantas batallas que nosotros encontramos en la historia sagrada. Les decía en algún momento que analizando 10 de las batallas que Israel peleó, encontré varias cosas interesantes. Entre las cosas que encontré, aprendí que Israel prácticamente nunca peleó dos batallas de la misma manera. Es decir, en cada batalla el Señor les daba a los hebreos una estrategia totalmente diferente. Para ponerles un par de ejemplos, cuando el ejército de Moisés peleaba contra sus enemigos, la Biblia dice que Moisés levantaba sus manos y mientras levantaba sus manos Israel prevalecía. Y cuando bajaba sus manos Israel perdía. Esa fue una de las batallas que Israel peleó. Pero en otro pasaje dice la Biblia, cuando Josué conquista Jericó, la orden fue rodear Jericó por 7 días. Si Josué no hubiese tenido entendimiento, Josué le hubiese dicho al Señor: pero ¿por qué no repetimos lo que hizo Moisés? Y aquí está la razón: porque para cada batalla Dios tiene una estrategia totalmente diferente. Porque lo que le resultó a Moisés, quizá a ti no te va a resultar. Lo que le resultó a alguien, quizá a mí no me va a resultar. Dios tiene la estrategia para cada uno de nosotros. ¿Cuántos me están escuchando? Podemos aprender de Israel
principios que aplican a nuestra vida, porque aunque no estamos en guerra y permita Dios que nunca lo estemos, tenemos una batalla que es, creo, más profunda y peligrosa que la guerra física, y es la batalla de la fe. Para una batalla de orden no natural, armas no convencionales. Para este tipo de batalla que usted y yo peleamos, no hay armas carnales que sirvan. Si perdemos el enfoque de la verdadera naturaleza de esta batalla, dejaremos de usar las armas correctas y caeremos en estrategias equivocadas. Le voy a poner un ejemplo. La venganza es un arma de las tinieblas, no es un arma de los hijos de Dios. Y en todo caso, cuando hay venganza, la venganza se la asume Dios y dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero para el hombre no es un arma, para usted no es un arma la venganza. El arma nuestra es el perdón, el amor y el orar por los que nos hacen daño. Oiga, si nosotros perdemos el enfoque de esta batalla, vamos a usar las armas incorrectas. Y eso es lo que el enemigo quiere a lo largo de nuestra vida. Que nos salgamos del ámbito donde usted y yo somos poderosos en Dios y caigamos en el ámbito donde nunca saldremos victoriosos. Tus armas no son carnales. Tus armas no son para dañar ni destruir personas. Tus armas son para usarlas contra entes de maldad en las regiones celestes. Nunca pierda la perspectiva correcta de sus batallas. El día que comenzamos a ver a nuestros victimarios como víctimas, cambiará el asunto. Esa persona que le hace daño, que quiere el mal suyo, que lo roba, que le hace cosas, que lo quiere sacar de paciencia, no es un victimario suyo, es otra víctima de las tinieblas. ¿Cuántos me están escuchando eso? Las guerras de Israel eran especiales porque eran la batalla contra el pueblo de Dios. Por esto mismo tus batallas tienen un carácter muy particular, por causa de la redención, por causa de que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, por ser hijos de Dios. Las batallas de las tinieblas contra los hijos de Dios son encarnizadas. Si usted leyó conmigo en el verso 8, dice: cuando los filisteos se enteraron que David había sido ungido como rey. Por favor, levante su mano y diga conmigo estas palabras. Diga: todo este relato, diga, toda esta historia comenzó por causa de la unción de un hombre. Dígalo otra vez: todo esto comenzó por causa de la unción de un hombre. No lleve las batallas a título personal. No se victimice. Pedro dice: no creas que eres el único que está sufriendo en este mundo. Todo esto tiene una razón. Tú eres un hijo de Dios y la unción del Señor reposa en tu vida. Eso es todo. ¿Cuántos están aquí conmigo? El asunto es que lo que Dios te entregó lo conviertas en un altar para el Señor. Que conviertas lo que Dios te entregó en un motivo de glorificar al Señor. Alguien reciba esta palabra: si lo que tú haces glorifica al Padre, si lo que tú haces manifiesta al Hijo, si lo que tú haces edifica a la iglesia de alguna manera, si lo que tú haces ayuda a que se salven los perdidos, y si lo que tú haces hace que el mundo sea mejor y tu entorno mejore, entonces tu vida y lo que haces es un altar para el Señor. No importa lo que hagas. Si glorifica a Dios, si manifiesta al Hijo, si edifica a la iglesia, si salva a los perdidos, si mejora el mundo, si trae bien a la humanidad, tú eres un altar para el Señor. Hay más gente de altar aquí de los que la gente cree.
Cuando yo escucho gente decir es que yo no le sirvo a Dios, es que yo quisiera servirle a Dios, yo le digo, discúlpame, tú dices que le quieres servir a Dios quizá como nosotros los que predicamos le servimos a Dios. Pero somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo dijo que no todos son boca, que no todos son oídos, que no todos son nariz, que no todos son ojos, pero todos pertenecemos al cuerpo y tenemos la misma cabeza que se llama Cristo Jesús. Glorifique a Dios. El asunto es que lo que hagamos revele a Cristo. El asunto es que a través de lo que haces lo conviertas, como le dijo Jesús a Pedro, préstame tu barca. La barca de Pedro era su instrumento. Propone en esta mañana, préstame tu barca, préstame lo que tú haces, que yo lo voy a convertir en una plataforma para que almas sean salvadas, para que gente sea bendecida, para que matrimonios sean restaurados. A ver, abrace a alguien, dígale, préstale tu barca al Señor. Préstale tu barca al Señor. Hay gente que le dice, Señor, si tú me das un carro, si tú me das un vehículo, si tú me das una camioneta, yo te prometo que a los hermanos que queden a pie en la iglesia, me los llevo. Me los llevo, pero me los llevo por delante. ¿Cuántos conocen a esa gente? No hablemos de eso. Esta batalla que estamos leyendo se comenzó o se inició porque los filisteos dijeron que David había sido ungido. Mira, de alguna manera el enemigo se entera de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Una bola de cristal, yo lo llamo demonio, no sucedió nada, nada extraordinario. Tenía la unción privada. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Isaías 61 fue la primera predicación de Jesús. Luego vino la segunda unción. La unción donde los que lo rodeaban creyeron o sabían que él era un hombre de Dios, un varón de Dios. Pero en la tercera unción, que fue la pública, usted lo puede leer. El Espíritu Santo vino sobre él, fue al desierto en la llenura del Espíritu y regresó del desierto en el poder del Espíritu. Salió lleno del Espíritu, una unción pasiva. Permítame decirlo en términos así coloquiales. Una unción que es poderosa, pero que todavía no ha salido del vaso. Cuando regresa, ¿cómo regresa? En el poder del Espíritu. Y ahí usted va a leer todo lo que se desencadenó por causa de esa unción. La pregunta interesante en esta mañana: ¿las guerras que estás viviendo son por causa de la unción de Dios que está en tu vida o son por otra causa? Generalmente aquí se acaban los amenes. Voy a repetírselo. ¿Esos problemas que puedas estar viviendo son por causa de la unción? O sea, por la causa de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando por mi causa, es decir, por causa de vivir como Cristo dice que tienes que vivir. Pero si las batallas que estamos viviendo es por tercos, por no oír consejos, por brolleros, por metidos, por imprudentes, por irresponsables, por impuntuales, por mala paga. Óigame, ahí no hay bienaventuranza. Se acabaron los amenes. Ahí no hay bienaventuranza. Ahí usted no puede decir, Señor, me están haciendo la guerra, soy bienaventurado. Dios dice, no, en esa no me meto yo. Procura que lo que estás viviendo, tormentas, situaciones, desiertos, sean por causa de la unción y no por otra cosa. Pastor, ore por mí, me han botado de 6 empresas en este año. No, yo voy a orar para que Dios te revele por qué es que te han botado de 6 empresas. Que no puede ser.
Hermano, si yo soy un mala paga, si yo no cumplo con los compromisos con nadie, y después, por eso es que dicen que el que no le paga a alguien se cierran como 10 puertas por lo menos. Entonces yo no puedo pretender que nadie me presta porque el diablo, porque Satanás. No te presta porque tú no pagas. Ese género no sale con ayuno y oración, sale pagando. Amén. Mejor cambiemos el tema. ¿Qué hizo David? Dice la Biblia, corrió a la presencia de Dios. Hermano, lo mejor que podemos hacer cuando se desaten tormentas en nuestra vida es correr a los pies de nuestro Padre Celestial. Mire, a veces parece tan obvio, tan elemental, pero a veces lo más elemental es lo último que nosotros hacemos. Esto lo sabemos, esto es un ABC. Tiempo de conflicto, busca la presencia de Dios, pero a veces agotamos todos los recursos y el Señor se convierte en nuestro último recurso, y no debería ser nuestro último recurso. Debería ser el primer recurso que tenemos, y por qué no, el único recurso que tenemos que agotar. David corrió a la presencia de Dios porque él sabía: en este momento necesito dirección de parte de Dios. La Biblia dice curiosamente que se fue a la fortaleza, que era una especie, valga la expresión, de castillo fortificado o de casa fortificada que él tenía en momentos de guerra. Ahí se guardaba. Pero David también hizo de ese término, lo usó para Dios. Oiga, David fue el hombre que más adjetivos calificativos usó para hablarle a Dios. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi amparo, tú eres mi escondedero, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvación. Escudo fuerte es el Señor, torre fuerte es el Señor. A él correrá el justo y será librado. El hombre que más términos usó para referirse a Dios fue el rey David. Hermano, es que en la presencia de Dios todo se ve más claro. Es que todo se ve más sencillo y más fácil delante de su presencia. Es en su presencia donde las imposibilidades se hacen posibles y donde las tinieblas se disipan. Es en su presencia. Escuché un hombre de Dios que dijo estas palabras. Estando en una tormenta en Nueva York, el avión no pudo aterrizar y le enviaron a dar vueltas hasta que pasaran los vientos fuertes para que pudiera aterrizar. Dice que el piloto lo que hizo fue subir. Y sabía usted que arriba de la tormenta todo es tranquilidad. Y cuando él sube, el Señor le dijo: así es el que confía en mí, así es el que está en mi presencia. Todo se ve más sencillo, todo se ve más fácil, todo se ve más controlado. En su presencia estamos seguros. En su presencia todo se clarifica. David le hace dos preguntas al Señor. La primera: Señor, ¿voy a pelear contra ellos? Y yo siempre digo que uno tiene que meterse en la historia. La historia no se puede leer sacándole sentimientos y emociones, porque la Biblia dice, por ejemplo, que Elías era un hombre con pasiones como la suya y las mías. El problema es que nosotros a veces leemos la Biblia y los héroes de la fe los idealizamos. Creemos, por ejemplo, que Abraham nunca discutió con Sara. Y si usted lee la Biblia, Abraham tuvo más de un pleito con Sara. Nadie dice amén. Hay varios. ¿Aló? O sea, la gente cree que los héroes de la fe volaban. No. Caminaban, sudaban y se estrellaban más de una vez. La gente que estaba con David, vamos a suponer que se preguntaron: David, ¿por qué vas a consultarle a Dios? David, ¿tú no te das cuenta? Estamos en guerra. La gente está en el valle esperándonos. Nosotros somos gente de guerra. Aquí todo apunta que tenemos que pelear. 2 más 2 es 4. David, ¿para qué le vas a consultar a Dios? Ay, hermano, mire, esto me ha bendecido.
Precisamente cuando todo parece obvio es que más hay que consultarle a Dios. O sea, cuando, mire, te lo voy a decir así. Vamos a hablar en siglo XXI. Dios es mi testigo, mi esposa también. Tú no sabes cuántas invitaciones serias y bien intencionadas hemos recibido como familia para irnos del país. Ajá, entonces todo 2 más 2 es 4. La crisis, la peladera. Cuando los perros se veían una radiografía de lo que era un perro, ¿se acuerda? 2016. Cuando uno por primera vez vio lo que había dentro de una llanta, andando, rodando, radiografía de un carro. O sea, cuando todo decía, hijo, ahora es que tienes que irte, precisamente cuando todo apunta a lo que tengo que hacer es esto, es donde más voy a consultarle a Dios. David prácticamente le está dando a entender a sus soldados: aunque he ganado muchas batallas y aunque tengo un ejército extraordinario como ustedes, ustedes no son lo que me dan a mí la victoria. Porque mire lo que dice: voy a pelear contra ellos, pero es que tú me los entregas. La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, pero del Señor viene la victoria. Dicho en términos sencillos, usted saca la mesa para vender, usted prepara los ingredientes, usted hace el mejor refuerzo, pero el que manda a los clientes para que compren a usted y no a otro es Dios. El que abre la puerta es Dios, el que pone la gracia es Dios. Levante sus manos, diga: el que los entrega en mis manos es Dios. Diga: el que los entrega en mis manos es Dios. Haz tu mejor esfuerzo, pero no confíes en ese esfuerzo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros, óigame, preparamos el mensaje, pero no sabemos. Solo confiamos en Dios y sabemos que Dios va a hablarle a alguien. La gente prepara un servicio, pero el que pone, hermano, el sazón es Dios. David le está diciendo a su gente: aunque ustedes me han dado muchas alegrías, yo le consulto a Dios porque Él es el que los entrega en mis manos. Aunque tenga mucha experiencia, aunque tenga muchos trofeos, es allí donde más debes consultarle a Dios. Y esto me gustó mucho. Oiga, no comiences una guerra por la provocación de los malvados, sino por la dirección de Dios. No comiences una batalla porque te están provocando. Comiénzala porque Dios te dice avanza. O si no te dice que avance y te dice quédate quieto, quédate quieto. Si Él sale conmigo en la batalla, la victoria está garantizada. Si Él no sale conmigo, mejor me quedo con Él. David está diciéndole a su equipo: a mí no me hace andar ni actuar en la vida la presión de los malos, sino la dirección de mi Padre. Escuche, escuche que esto es tremendo. En tiempos como los actuales, un paso en falso es decisivo, es determinante. Puede causar décadas de fracaso, daños masivos, grandes pérdidas económicas, efectos devastadores y lamentables. Un paso en falso, y tenemos testimonios de gente que dio un paso en falso en estos años. Y por eso le contaba tantas invitaciones. Pero yo quiero estar en el lugar que Dios me ha designado sobre esta tierra. Y más cuando un campamento descansa sobre tus hombros. ¿Aló? Un paso en falso puede ser fatal en este tiempo que estamos viviendo. La dirección divina garantiza victoria sin daños mayores. Cuando no hay dirección divina, puedes tener un gran ejército y puedes salir con las tablas en la cabeza. Ahora, usted leyó conmigo, todo viene hasta aquí. Vencieron, regresaron, quemaron los ídolos. Hasta ahí todo está bien, pero escucha lo que dice el texto. En el verso siguiente dice:
Y volvieron los filisteos. Diga conmigo, volvieron. Diga, volvieron. Los que están tomando sus notas, verso número 13. Volvieron los filisteos. Mire, esto es tremendo. No pienses que por haber vencido al enemigo, él te va a dejar tranquilo. El maligno no dejará de atacar a un hijo de Dios por el hecho de que él lo haya vencido anteriores veces. Por el contrario, cada derrota que el maligno recibe hace que sus siguientes ataques sean más feroces, más planificados. Va a maquinarlos más, los va a maquillar más, te odia más. Esta pelea no es cosa de una sola vez. Esta pelea es de todos los días. No en vano dijo el Señor Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, muera cada día, quebrántese cada día. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Una vieja canción de Oscar Medina decía, él hablando con el mundo de manera figurada, y él le decía: buenos días, mundo, aquí vamos otra vez. Tu trabajo es detenerme y el mío mantenerme. Es lo dicho por la fe. Buenos días, mundo. Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy cansado, pero creo que es al revés. Yo sé que tú tienes poder, pero quiero que sepas también que mi armadura es Cristo y no me podrás vencer. De eso se trata todos los días, todos los días, todos los días. Dígale que está a su lado: esto es de todos los días. Agárrese de la silla. ¿No ha escuchado usted? Matrimonio de 40 años. Se acabó. Y la gente dice: pero después que nadaron tanto, hermano, ya después que, ya ahora, para que usted vea. Un pastor oró por un matrimonio de 40 años y dijo: pase la pareja que están celebrando 40 años de feliz matrimonio. Y el hermano dijo: matrimonio, pastor. 40 años de matrimonio, pastor. Déjelo ahí. Abrace a alguien, dígale: esto es de todos los días, hasta el último día. David volvió a consultarle a Dios. Oiga qué tremendo. El enemigo volvió a atacarlo y David volvió a consultar a Dios. Verso 14. Así que David volvió a consultarle a Dios y bendito sea nuestro Dios, Dios le volvió a responder. ¿Qué nos enseña esto? David nos está enseñando: si el enemigo viene 100 veces contra ti, 100 veces tienes que consultarle a Dios. Volvamos a meternos en la historia. Le dice a alguno de los valientes de David: David, ¿y para qué vamos a consultarle a Dios? Son los mismos de ayer, somos los mismos soldados, están en el mismo valle. David, 2 más 2 es 4. Ayer ya sabíamos, Dios nos dijo: enfréntalo, no consulte, no pierdas tiempo. Cuando todo parece indicar lo que hay que hacer, es cuando más hay que consultarle a Dios. Oiga, ¿por qué David consulta otra vez, aunque era el mismo ejército, en el mismo lugar y con la misma gente? Porque, número 1, nuestro Dios es varón de guerra y a él no se le acaban las estrategias. A veces Dios te va a dar estrategias diferentes, aunque la situación sea la misma. A veces, repito, Dios te va a dar estrategias diferentes, aunque sea la misma situación. Y muchas veces
Dios te dará la misma estrategia para dos situaciones diferentes. ¿Cuántos me siguen aquí? David nos está enseñando: no peleo por experiencia, aunque peleo con la experiencia. No peleo basado en mi conocimiento, aunque aplico conocimiento cuando peleo. No peleo pensando en la opinión pública, lo que digan los expertos o lo que digan las estadísticas. Dios es el experto de expertos. La voluntad de Dios es mejor que 1000 buenos consejos. De hecho, dice la Biblia, lo sabio de los hombres es necedad delante de Dios. La victoria de ayer tuvo una estrategia para ayer, pero para hoy puede que esa estrategia no sirva. Puedes tratar de repetir lo que hiciste ayer y nada va a pasar. Puedes repetir el plan que otros han repetido o han aplicado y han tenido resultados, pero a ti no te va a dar resultados. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no te lo mandó a hacer. ¿Aló? Por eso es que a uno le va bien y a otro le va mal, donde a otro le fue bien. La pregunta es, ¿se movieron por dirección de Dios? ¿O simplemente porque todo mundo va por ese camino, todo mundo va por esa dirección? El secreto en lo que hacemos no está en la estrategia que aplicamos, sino en la obediencia a Dios. Dios no se rige por un patrón en particular. El único patrón del Señor, ¿sabe cuál es? Consúltame y obedéceme. Consúltame, pregúntame y obedéceme. Y si le consultas y le obedeces, tu victoria está garantizada. Ahora, quiero que mire por favor conmigo. Esto es una de las historias más extraordinarias que aparecen en la Biblia. Quizá no es la más conocida, es una de las más extraordinarias. Un comentarista dijo: posiblemente estamos ante esta historia presenciando una de las operaciones del Padre. Recuerde que el apóstol Pablo habla en Corintios 12 de los ministerios de los cuales se encarga Jesucristo, el que los reparte es Él. De los dones de los cuales se encarga el Espíritu Santo, el que los reparte es el Espíritu Santo. Pero habla de algo que no entra en detalle: las operaciones del Padre. ¿Sabe qué dijo un hombre de Dios? Y yo me adhiero a esa opinión. Las operaciones del Padre en la Biblia ocurren cuando Él interviene en la tierra sin intervenir ningún hombre de por medio. Es decir, no usó a nadie. Él directamente mete su mano en la historia y manifiesta su gloria. Las plagas de Egipto, unas tantas de esas plagas. El mar que se abre, el pan que cae del cielo, la roca que sacaba agua, el calzado que crecía. Los hebreos no hicieron nada. Moisés no tuvo que hacer nada. Simplemente Dios operaba a favor de sus hijos. Créame lo que le estoy diciendo. El Señor prometió que lo que Él va a hacer por su iglesia en este país iba a ser una intervención de Él, sin intervención humana, su mano interviniendo en la historia de esta nación, que no quedará ninguna duda que fue Dios. Levante sus manos. Prepárese para las operaciones del Padre en su vida. Prepárese para las operaciones del Padre en su familia. Prepárese para las operaciones de Dios en esta nación. Aleluya. Él interviniendo. Ahí es donde Dios dice: a mí no me ayuden aquí, por favor. Así como le dijo a Josafat: en esta no me ayude nadie. En esta solamente observen y vean mi salvación. Y aquí estamos delante de una de esas operaciones. Porque mire lo que le dice Dios. David vuelve a consultarle, verso 14. ¿Y qué le dice Dios? David, esta vez no los ataques.
Mire que hay que ser sabio para entender a Dios. Señor, pero ayer me dijiste que lo atacaras, pero hoy no. Rodéalos. Escóndete con tu ejército detrás de unos árboles llamados balsameras. Álamos aparece en otras versiones. Y estando allí, los vas a atacar por la retaguardia. Métase en la película. Los filisteos pensaban sorprender a David. Dijeron, bueno, ya sabemos cómo pelean. Benaías siempre se pone a la derecha. El otro, Joab, dirige al mando izquierdo. El otro, fulano, sí, el que cuida a David, ya sabemos que es zurdo, ese te toca a ti. Y los filisteos se repartieron todo el ejército. Y alguien dijo, ¿y a mí me dejan a David? Y resulta que Dios dijo, pero yo soy el que los voy a sorprender. Mira si Dios no es sabio. Si los deja otra vez en piloto automático, quizá hubiesen habido muchas bajas. Pero Dios dijo, yo soy varón de guerra. Váyanse por la retaguardia. Y allí están los filisteos esperando y hablando, cuchicheando entre ellos. Mira, recuerda, a ti te toca Abisaí, a mí me toca, sí, ya sé, a ti fulano, a mí me dejaron a David. Yo tengo que matar el caballo, porque sin caballo no hay huida. Y todo el mundo es preparado, esperando. Y David está detrás de los álamos, detrás de los árboles, detrás de los álamos, viendo, oyendo todo, y su campamento esperando la orden del rey. Y Dios le dijo, te vas a esconder detrás de las balsameras. Pero escuche lo que dice aquí: tan pronto como escuches un ruido de pasos sobre las copas de los árboles, entonces atácalos, pues eso significará, David, que yo voy al frente de ustedes caminando sobre esos árboles para darles la victoria. Oiga, qué tremendo, qué tremendo. Voy a leérselo en la otra versión que aparece en la historia, la misma historia, pero aparece en el libro de Samuel, capítulo 5, 23 y 24. David, esta vez no los vas a atacar de frente, vas a rodearlos, te vas a esconder donde están los árboles de bálsamo y oirás mis pasos. Oiga, oirás mis pasos en la punta de los árboles. David, esa será la señal para que te lances al ataque. Y los filisteos, bien, gracias. Los comentaristas dicen, estas batallas duraban entre 1 y 3 días, generalmente. En este caso, como mínimo, oiga, porque una cosa es leer, el problema es que nosotros leemos la Biblia desde un versículo a otro y creemos que pasó un minuto. Hermano, pudieron pasar 100 años, pudieron pasar. Se cree que fueron horas esperando. Se cree que pasaron por lo mínimo 6 horas esperando. ¿Sabe qué es terrible? Callar a un hijo de Dios. Por eso es que dicen que cuando la Biblia habla de media hora de silencio en el cielo, no habían llegado los evangélicos todavía. Todo está tranquilo en la sala de espera y empieza un ruido, un evangélico. ¿Sabe qué es tremendo? Seguir las órdenes de Dios. Especialmente cuando estas van en contra de nuestra naturaleza humana. Queremos llevar el control, queremos hablar, queremos impresionar, queremos convencer. Mire, a veces se convence más cuando callamos que cuando hablamos. La Biblia dice que hasta el necio, cuando está callado, parece un sabio, hasta que abre la bocota y todos se dan cuenta que no era un sabio. Si no seguimos las instrucciones del Señor, podemos echar a perder lo que pudo haber sido una gran victoria. Oiga esto. David está con su gente detrás de los árboles. Ubíquese ahí, por favor. Las balsameras, de ellas se extraía un bálsamo
que era un remedio y un perfume que servía prácticamente para todo. Este bálsamo, que era una resina, era capaz de curar mortíferas heridas. Calmaba el dolor, era un analgésico natural, desinflamaba y traía en tiempo récord, cicatrizaba en tiempo récord la piel. A mí me llama la atención que ahí fue donde Dios metió a su ejército. Dicen los comentaristas, los bálsamos lloraban, o las balsameras lloraban naturalmente el bálsamo. O sea que estando allí esos soldados, cayeron sobre ellos gotas y gotas y gotas de este bálsamo. Qué tremendo es Dios. Mientras el enemigo está preparando un ataque, Dios los está refrescando a la retaguardia, los está sanando, les está impartiendo un aroma de refrigerio a esos soldados heridos. Oiga que esto es poderoso, levante su mano. Mientras usted descansa en Dios, Dios pelea tus batallas. Tú descansas en Él y Él pelea tus batallas. Aleluya. Y ahí estaban los soldados, caía el bálsamo. El bálsamo se podía comer, era un perfume, era un aceite cicatrizante, servía para el dolor. Hermano, el Señor lo que estaba era haciéndole un spa a esa gente. Les estaba curando, les estaba refrescando, traía un aire frío en los bálsamos. Qué tremendo es Dios. Y los filisteos mostrando sus colmillos, Dios dijo: tranquilos, que de ello me encargo yo. Oigan lo que están hablando para que no los sorprendan. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, no es para que caigas, hermano, en expectación. Es para que veas cómo opera el enemigo y actúes en consecuencia. Es para que desbarate las obras del mal. Es para que desbarate las artimañas del enemigo. Ahora, aquí surge una pregunta interesante. Metiéndonos otra vez en la historia, David le dice: Señor, tú me estás diciendo a mí que cuando escuche pasos en la punta de los árboles, esa va a ser la señal, porque tú estás delante de nosotros caminando. Hay un problema, Señor. ¿Cuál es el problema, David? Que las balsameras suenan todo el día. ¿Aló? Ahí sí estamos mal. Porque David le dice a los soldados: muchachos, cuando escuchen las balsameras sonar, ataquen. David, ¿tú te estás oyendo, David, lo que estás diciendo? Las balsameras suenan todo el tiempo. Entonces Dios le dice: David, no te preocupes. Yo fui el que creé el viento. Oiga lo que dice un comentarista. Todos creen que el milagro fue que sonaran las balsameras. ¿Sabe cuál fue el milagro? Que no sonaran. Por eso este mensaje se llama silencio en las balsameras. El milagro no es lo que la gente cree que es. No, hermano, mire, no se escuchaba nada. Y Dios dijo: ¿te das cuenta, David? Cuando escuche es porque soy yo. Esto es poderoso. El mundo puede atribuirle a una causa natural, a una casualidad, lo que está ocurriendo en tu vida. Pero tú sabes perfectamente que detrás de todo eso está Dios. El mundo puede decir: es normal. El mundo le puede dar una explicación. Mire, ¿cuál fue una de las cosas que yo pude ver en la pandemia? Y quizá usted también. No había un patrón. No había un patrón de edad. No había un patrón de estrato social. Usted lo sabe. No existía un patrón de hombre o de mujer. Hermano, oiga, el mundo puede atribuirle a la ciencia cosas, pero hay cosas que escapan del conocimiento de la ciencia. Y Dios le dice: David, no te preocupes, del viento me encargo yo, porque yo fui el que lo creé. Y según dice Job, Él es el que suelta de los cuatro vientos la brisa para que sople. Él manda la lluvia, Él manda la nieve. La Biblia dice que Él recoge todo el polvo de la tierra en sus manos y conoce cada estrella por su nombre.
Y estando allí, de repente se empezaron a escuchar unos pasos en los árboles. Eso solamente lo hace nuestro Dios. Y cuando David le hizo la señal a su gente que atacaran, los filisteos no supieron por dónde les cayó ese ladrillo, hermano. Los filisteos no tuvieron, porque el ruido de las balsameras, oiga, los pasos de Dios te van a dirigir a ti y van a confundir a las tinieblas. A ti te van a dar dirección, pero a ellos los va a confundir, los va a aturdir. Aleluya. El mundo no entiende las formas de operar de nuestro Dios, pero nosotros sabemos su proceder. ¿Qué historia o qué enseñanzas nos deja esta historia? 1, no pelees de memoria. No pelees en piloto automático. No digas esto es pan comido para mí, ya esto me lo sé, porque precisamente dicen las estadísticas, la gente que tiene mayores accidentes en vías peligrosas no son los que están nuevos en esa vía, sino los que ya la conocen. Porque el que va por primera vez va así, mira, agarrado del volante, mirando así. Porque uno cree que pegándose al vidrio mira más. Pero el veterano, el que ha ido y venido 1000 veces por ahí, va, escribe, mira por el espejo, pone el CD, chismea, mira el paisaje, porque ya conoce. Bueno, si usted es un veterano, un experto en esta vida, más tiene que depender de Dios. No pelees de memoria. Tu última victoria puede significar tu siguiente derrota. Una victoria que no administramos correctamente se puede tornar en derrota. Fíjese, terminamos con una victoria, viene otra batalla. Si David no consulta a Dios, lo que fue su última victoria hubiese sido la causa de su nueva derrota. La creación va a responder a las órdenes del Creador. Esta historia nos enseña que el cielo gobierna la tierra. Así como Dios hizo que el sol se detuviera para que un hombre peleara, Josué, el Señor alargó el día, literalmente. Así como trajo al campamento de Israel codornices, miles. Así como hizo que 40 años cayera el pan sobre el desierto sin falta un día para toda una nación cifrada en 3 millones de personas. ¿Cómo no te va a mantener a ti que son 6? ¿Aló? Eso no le queda grande a Dios. Así como hizo el Señor que el sol, los grados del día se retrocedieran. Escuche, Dios hizo, para hablárselo en castellano, que las agujas del reloj se fueran hacia atrás, para demostrarle a un hombre que le daba de ñapa 15 años de vida. Día que, por cierto, aparece registrado en la historia de la humanidad. Un día donde se perdieron unos minutos y no los encuentran, no los van a encontrar. Así como Dios le trajo a Elías pan y agua, así como el Señor trajo lluvia temprana y tardía a su tiempo, el Señor te va a cumplir su palabra. Y el Señor hará que la creación se ponga a sus órdenes. Hay testimonios de hombres de Dios a los que Dios arrebató, como a Elías, y llevó de un lugar a otro en tiempo express. Porque escuche esto que a mí me ha bendecido. Lo que está en la Biblia no es la historia de nuestro Dios. Es lo que Dios hace. Es lo que Él sabe hacer. Es lo que Él puede hacer. Y es lo que Él va a seguir haciendo sobre su pueblo mientras estemos sobre esta tierra. Es la historia de Dios, es la hoja de vida de nuestro Dios. Por favor, colóquese en pie.
Si hay algo que nos puede enseñar el rey David, es que se requiere humildad para consultarle a Dios cada vez, una y otra vez. Se requiere humildad para consultarle a Dios una y otra vez, una y otra vez. Se requiere fe para creerle y valor para obedecerle. Cualquiera sea la decisión, el ámbito en el que estés a punto de tomar. No solamente hablamos de migración, aunque es una de las más importantes por este tiempo. Salir de un lugar de trabajo a otro, iniciar una empresa o cerrar una empresa, moverte de un vecindario, de un lugar a otro lugar, tomar decisiones trascendentales. Hermano, por favor, reciba esta palabra. Si no escuchas los pasos de Dios, no des ni un paso. ¿Alguien me está escuchando? Si no oyes a Dios caminando, no des un paso. ¿Qué he aprendido de Dios en estos años? Como dijo Pablo, no sabemos lo que nos conviene. Ayúdame a escucharlos. Ayúdame a esperar, a no confiarnos en nuestra propia prudencia, a tener sensibilidad para oír tu voz. Quiero orar sobre los que están a punto de tomar decisiones importantes, pero importantes. A nivel de negocio, a nivel de viajes, decisiones importantes. Hace creo que 2, 3 años, 4 años, pensamos en cambiar las niñas a otro colegio. ¿Qué vendría? No sé, pero Dios no nos permitió hacerlo. Hace 4 años creo, tuvimos la intención de irnos a Boconó a vivir, porque tenemos muchos amigos allí. Y eran los meses de apagones de 6 horas, 12 horas, ¿se acuerda? Hermano, créamelo, Dios es testigo. Dios así como nos nació el deseo de irnos, de repente a mí y a mi esposa el Señor nos quitó el deseo de irnos a Boconó. ¿Qué entendimos? No está en la dirección de Dios. Yo cuento un testimonio de una pareja amiga en Milán, Italia. Son venezolanos, viven en Italia. Hicieron todos los trámites para irse a Estados Unidos con visa. Aprobada la visa en Italia. Hicieron los preparativos, vendieron casi todo lo que tenían, se despidieron, hicieron fiesta de despedida, etc. El día del vuelo, él le dice a ella la pregunta del $1.000.000. ¿Y los pasaportes? Ella le dice, ¿cómo que los pasaportes? ¿Tú los tienes? Y tú los tienes, yo los tengo, y tú los tienes. ¿Y dónde están? Hermano, casi voltean la casa. Podrá creer que no aparecieron los pasaportes. Fueron a hablar a la línea aérea, al aeropuerto. Le dijeron, ustedes perdieron el pasaporte. No es culpa. 3 días después, Dios no está en este asunto. ¿Se da cuenta? Si no escuchas los pasos de Dios en lo que vas a hacer, quédate quieto. Tienes que escuchar que Dios va caminando por ahí. Se quedaron, en menos de 3 meses le regalaron un canal de televisión regional que estaba, hermano, sin uso. Y es la plataforma que están usando para predicar el evangelio en Italia y en Europa. Que no seamos necios en ir tras una dirección que no es la tuya, por orgullo, por renuencia, por presión de los demás. Que seamos dóciles, como dijo Pablo, que no seamos rebeldes a la visión celestial. Yo pido, Señor, que tú traigas dirección en los que van a hacer en los próximos días negocios en esta casa. Aquellos, Señor, que están a punto de tomar decisiones claves.
vender, comprar, moverse a otro lugar, a otro vecindario, a otra empresa, cambiar el rumbo radical de sus vidas. Señor, si tú no estás caminando a esa dirección, haznos entender, Señor, tu silencio. Permítenos ver, Señor, que tú no estás en el asunto. O permítenos ver que a pesar de nuestros temores, que a pesar de nuestras dudas, que a pesar de nuestra incertidumbre, tú estás en esa dirección. Entonces caminaremos hacia esa dirección. En el nombre de Jesús. Y mientras esperas al Señor, como dijo Isaías, recibirás nuevas fuerzas. Mientras esperas al Señor, deja que el bálsamo de su espíritu te prepare, te renueve, te sane las heridas, cicatrice, para que puedas ser útil en la siguiente estación. Deja que el Señor haga lo que está haciendo mientras esperas tras esos árboles. Tu Dios no te va a dejar avergonzado. Diga conmigo, este fue el grito de guerra del apóstol Pablo. Diga, en nada seremos avergonzados. Vamos, dígalo fuerte, diga, en nada seremos avergonzados. Diga, no fueron avergonzados cuantos en Él confiaron. Y aquellos que confían en el Señor, dijo el salmista, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes rodeándolo, así el Señor está alrededor de nosotros, rodeándonos, guardándonos, defendiéndonos desde ahora y para siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y yo le pido a Dios que puedas oír sus pasos, para que puedas andar tras esos pasos, que puedas oír sus pisadas para seguir las pisadas del Señor. Y donde vayas vas a ser bendición y vas a ser bendecido. Aplauda al Señor bien fuerte. Dejo por este lugar a mi amado pastor. Bendiciones para todos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la porción que nos diste hoy. Señor, queremos aprender a escuchar tus pasos. Cada día a ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Señor, por ministrarnos esta palabra en este día. Y queremos digerirla, procesarla adecuadamente, entenderla por revelación. Y te damos muchas gracias. Que seamos hijos y que seamos una congregación dirigida estrictamente por la voz de tu Espíritu y no por nuestras propias pasiones y deseos. Gracias, Señor. Luz de las Naciones Sur, una iglesia dirigida por la voz del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que por favor extienda sus manos hacia el maestro Eli. Vamos a orar por él, por su viaje que tiene agendado en los próximos días. Cada vez que él viene y ministra la palabra, él representa una bendición para nosotros y Dios nos habla grandemente. Señor, gracias por mi hermano. Gracias por tu siervo. Gracias por la oportunidad que tenemos como iglesia de pronunciar una oración a favor de su vida y de su familia. Señor, gracias por este próximo viaje que él va a realizar. Oramos las peticiones que el apóstol Pablo pidió a los santos. Señor, oro que puertas sean abiertas para que él pueda entrar, puertas divinas, llenas de favor, llenas de gracia. Gracias, Padre. También oro por protección para su vida, por los aviones que él va a tomar, por el transporte terrestre.
por la casa donde Él llegará, por los lugares donde Él transitará y ministrará. Señor, que tus ángeles estén a su alrededor y que tu gracia lo acompañe donde quiera que vaya. Señor, también oro para que la palabra adecuada sea puesta en su boca y para que con denuedo Él predique el evangelio en cada lugar donde vaya. Señor, y también oro por tu provisión financiera para Él. Señor, que tu gracia sea la que utilice los canales necesarios para que los recursos que Él necesita para este viaje y también para que sobre y abunde vengan a su vida financiera. Provee todo, Señor, lo que su familia necesita, los que están aquí, conforme a tus riquezas en gloria. Y te doy gracias, Señor, porque en este 2023 Él va a seguir viendo tu mano en aumento, Señor, en aumento. Y oro por multiplicación de salud, oro por multiplicación de protección, oro por multiplicación de fuerzas del cielo, oro por multiplicación de favor de Dios y de gracia, de carisma. Oro, Señor, que la palabra revelacional salga por su boca como espada, Señor, pero que también se convierta en lámpara para que alumbre no solamente sus vidas, sino las vidas de aquellos a quien Él ministra en cada estación y en cada momento. Estamos agradecidos, Señor, por esta palabra que hoy has traído a través de sus cuerdas vocales. La recibimos, Señor, y oramos que queremos ser guiados y dirigidos por tu amado Espíritu Santo. Te amamos, Señor, y estamos aquí porque te amamos. Estamos aquí porque te adoramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos por irnos a casa, pero antes quiero presentar a Lucas David. Permanezca en pie por un par de minutos, por favor. Lucas David Spinetti. Felicitamos a la familia y le damos gracias al Señor, porque los hijos vienen del cielo, son un regalo de Dios. Y Lucas, siguiendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, que traían a los niños para que Él los bendijera, hoy como pastor y bajo la unción ministerial te presento delante de aquel que te dio la vida, Yahvé, Elohim, Adonai, el Señor. Te presento delante de Él y oro que su bendición, que su favor esté sobre tu cabeza, y vas a crecer en gracia, en estatura y en sabiduría, y serás una bendición para tus padres, para tu familia y para esta sociedad. Lucas, te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y oro de que nunca te tocará nada de las tinieblas, sino que siempre estarás rodeado del escudo de Dios donde quiera que vayas. Gracias, Señor. Gracias por Lucas. Hoy celebramos su vida y te damos gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te bendecimos. Amén y amén. Amén. Felicidades. Felicidades. Gloria a Dios. Tome su sillita, por favor. Ya nos vamos a casa. Pero quiero decirle un par de cosas. Número uno, el martes tenemos la escuela para los hombres. No se quede en casa. Ha sido de gran bendición para nosotros los hombres. 6:30 de la noche, día martes. Y lo otro es que ya tenemos la aplicación de la radio. A ver cuántos la han bajado en su celular. Si usted no la ha bajado, puede ir a nuestro perfil de Facebook,
Luz, Iglesia Luz de las Naciones Sur, Ministerio Cristiano Luz de las Naciones Sur, y allí aparece el link. Usted le da clic y lo llevará directamente a la aplicación que estará en su teléfono, y allí puede escuchar la programación, las enseñanzas y todas las cosas buenas que están allí. Le bendecimos grandemente, y qué bendición ha sido este servicio. Amén. Qué bendición. Amén.